El río siempre había sido un límite para algunos y una frontera para otros. Para los habitantes del valle, era simplemente parte del paisaje, un hilo de agua fría que serpenteaba entre las montañas, marcado por la bruma de las mañanas y el rumor constante de las piedras arrastradas por la corriente. Pero para mí, aquel día, el río se convirtió en algo más profundo. Un mensajero, una advertencia, un umbral que estaba a punto de dividir mi vida en dos mitades tan distintas que aún hoy me cuesta creer que ambas pertenecen a la misma existencia. Amaneció con un cielo opaco, grisáceo, del tipo que anunciaba tormentas pero se demoraba en cumplir su amenaza. Yo caminaba bordeando la ribera, repasando mentalmente la larga lista de reparaciones que debía hacer en la cabaña. El invierno anterior había sido duro, las paredes se habían agrietado y el techo pedía a gritos una renovación. Vivir solo simplifica algunas cosas, pero complica otras. Y ese día me había propuesto encontrar la calma en el trabajo manual, en la tierra húmeda y en el olor del bosque que aún conservaba la fragancia fresca de la madrugada. Los pájaros no cantaban, como si también ellos presintieran algo. El viento estaba quieto, atascado entre los álamos. Todo parecía suspendido. Entonces escuché un sonido que no pertenecía al paisaje, un golpe sordo, como un cuerpo lanzado contra el agua. Seguido de un gemido ahogado que el río casi devoró por completo. Me detuve en seco. Al principio pensé que era un animal atrapado en la corriente. Quizá un ciervo joven o un perro extraviado. Pero cuando corrí hacia un claro, desde el cual podía verse mejor el cauce, lo que mis ojos encontraron fue algo que me heló la sangre, un bulto oscuro arrastrado por el agua, luchando por no hundirse. Y luego un brazo humano que rompía la superficie por instantes, desesperado. No pensé, no razoné. Solo actué, me lancé al agua, sin quitarme las botas ni el abrigo. El golpe del frío fue bruto, casi paralizante, pero la adrenalina me empujó hacia adelante. Brazada tras brazada, luché contra la corriente que me empujaba hacia las piedras. El cuerpo giraba, quedando de espaldas, y vi su rostro por primera vez. Una mujer joven, inconsciente, con la piel marcada por golpes que no eran obra del río, logré alcanzarla. La sujeté por los hombros y, con un esfuerzo que me desgarró los músculos, la arrastré hacia la orilla. Cuando por fin mis botas tocaron el fondo pedregoso, mis piernas temblaron por el peso combinado del agua y del miedo. La recosté en la hierba húmeda y me arrodillé a su lado, jadeando. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho aún subía y bajaba de forma inestable. Respiraba. Estaba viva. Le aparté el cabello mojado del rostro y entonces vi las marcas en su cuello, como si alguien hubiera intentado silenciarla para siempre. No eran señales de accidente, eran señales de violencia. Mi corazón golpeó con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la certeza helada que me atravesó. Alguien intentó matarla, mientras trataba de hacerla reaccionar. El río seguía corriendo a nuestra espalda, indiferente y poderoso, como testigo silencioso del crimen que casi se consumaba. Ese día, sin saberlo, había salvado a una desconocida. Y ese simple acto, o tal vez destino, iba a cambiarlo todo. Iba a cambiar nuestras vidas para siempre. El río seguía rugiendo detrás de nosotros, como si quisiera reclamar lo que había perdido. Yo no podía dejar de mirarla, allí, tendida sobre la hierba húmeda, temblando con cada respiración. Su cuerpo parecía frágil, casi hecho de sombras y agua, pero había una fuerza silenciosa en la forma en que se aferraba a la vida. Era como si, a pesar de haber estado tan cerca de la muerte, su espíritu resistiera por pura voluntad. La observé durante varios minutos, intentando comprender qué había sucedido. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué había estado a la deriva en un río que nadie sobrevivía? ¿Y por qué, al verla, había sentido un impulso tan inmediato, tan profundo, de salvarla, como si ese acto hubiera sido escrito mucho antes de que yo llegara? Mientras pensaba, ella comenzó a moverse. Un gemido suave, quebrado, salió de sus labios. Me incliné con cuidado, temiendo asustarla si despertaba bruscamente. Tranquila, estás a salvo, le dije, sin saber si podía entenderme. Sus párpados temblaron, luchando contra el peso del cansancio. Cuando finalmente abrió los ojos, me quedé inmóvil. Eran oscuros, profundos, llenos de una mezcla de miedo y desafío. Miraban como los ojos de alguien que ha visto demasiado y aún así no se rinde. Intentó incorporarse, pero apenas pudo levantar la cabeza. Se desplomó otra vez, jadeando. No lo hagas, susurré. Necesitas descansar. Su mirada se endureció, como si no aceptara la idea de mostrarse débil frente a un desconocido. Intentó moverse otra vez, aunque cada movimiento le provocaba un dolor evidente. No sabía si había heridas ocultas, huesos rotos, o simplemente un agotamiento extremo después de luchar por su vida. Me quité mi abrigo de cuero y lo coloqué sobre ella. Al contacto, tensó el cuerpo como si no estuviera acostumbrada a recibir calor ajeno. La entendí sin necesidad de palabras. Había pasado demasiado tiempo protegiéndose del mundo, demasiado tiempo sola. Me aparté unos pasos para darle espacio, pero siempre manteniendo la vista en ella. No podía dejarla sola, no mientras estuviera así, y menos junto a un río traicionero que podría arrastrar a cualquiera en un segundo descuido.
Ella abrió los ojos nuevamente y esta vez no miró con alarma, sino con algo parecido a la curiosidad. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. Primero fue un murmullo incomprensible, luego un sonido más claro, aunque débil. ¿Por qué? Me incliné un poco, acercándome lo suficiente para oírla sin invadir su espacio. ¿Por qué te salvé? Interpreté, asintió. Era una pregunta extraña, pero tenía sentido para alguien que probablemente no esperaba que nadie la rescatara. Para alguien que tal vez había sido abandonada o arrojada al agua. No supe qué responder al principio. Las palabras no me alcanzaban para explicar la fuerza de ese momento. La sensación indescriptible que me atravesó cuando vi su cuerpo flotar. La certeza de que dejarla morir habría sido una traición a algo dentro de mí. Porque nadie merece morir así, dije al fin, ¿y por qué? Hice una pausa, sintiendo un calor inexplicable en el pecho, algo me dijo que debía hacerlo. Ella me miró largo rato, como si intentara leer algo más profundo que mis palabras. Luego cerró los ojos, no por desconfianza, sino porque el agotamiento finalmente la venció. Me quedé junto a ella hasta que su respiración se volvió tranquila. No sabía su nombre, ni su historia, ni lo que significaba su presencia en mi vida. Pero sí sabía una cosa, salvarla había sido apenas el comienzo. El amanecer llegó lento, como si el cielo también dudara entre revelar la luz o quedarse en silencio por respeto a lo ocurrido la noche anterior. El vaquero, aún sin saber si debía llamarla por su nombre o esperar a que ella misma se lo revelara, se encontró sentado junto al fuego, observándola como se observa algo frágil pero profundamente significativo. Estaba envuelta en una manta áspera, con el cabello oscuro aún húmedo por el río, y su respiración había recobrado un ritmo más seguro. Aún así, había un temblor en ella, una tensión que no venía del frío sino de la memoria. Para él, la noche había sido una mezcla de instinto, compasión y un inexplicable sentimiento de destino. Había visto morir hombres en el desierto, había enterrado caballos queridos y había perdido más de lo que el whisky podía borrar. Pero jamás había visto a alguien luchar por la vida con tanta potencia silenciosa como aquella mujer desconocida. Su cuerpo casi había cedido a la corriente, pero algo en su mirada, cuando abrió los ojos por 2 segundos en medio del rescate, había sido la chispa que lo mantuvo aferrado a ella sin rendirse ahora. En la luz pálida del día, ella se despertó con un sobresalto. Sus ojos, negros como obsidiana mojada, se abrieron de par en par y buscaron un punto fijo en el horizonte antes de repararlo a él. No había gratitud en su expresión, pero tampoco miedo. Era algo más profundo, desorientación mezclada con una dignidad que se mantenía en pie incluso cuando su cuerpo no podía hacerlo. Como si aún despojada de todo, conservara un fuego interno. «Estás a salvo», dijo él con voz baja, intentando no perturbar demasiado ese equilibrio frágil. «Te saqué del río anoche. Casi te lleva la corriente». Ella no respondió. Solo parpadeó lentamente, como si procesara cada palabra una por una. Intentó sentarse, pero el dolor la obligó a detenerse con un quejido sordo. Fue entonces cuando el vaquero vio las marcas en sus tobillos. Heridas profundas, casi como si hubiera estado atada. Aquello añadió un peso que le cayó como una piedra al estómago. «No voy a hacerte daño», añadió él, más suave aún. «Pero necesito saber si tú necesitas ayuda. Médicos, medicina, o alguien que deba saber que estás aquí». Ella negó con la cabeza, no por desconfianza hacia él, sino con un movimiento rápido y decidido, como quien tiene claro que revelar su origen sería demasiado peligroso. Finalmente, habló por primera vez con una voz ronca por el agua y la noche. No vuelvas al río. No preguntes por mí», él frunció el ceño. No esperaba un agradecimiento, pero tampoco una petición tan desesperada y a la vez tan firme. «Alguien te hizo daño», dijo él, sin disfrazar la gravedad en su tono. «Eso no se hace por accidente». Ella apretó los labios. No confirmó ni negó nada, pero el silencio fue suficiente para que le entendiera. Había huido. Alguien la había querido muerta. Y si la encontraban, no dudarían en intentarlo de nuevo, mientras el sol se elevaba, iluminando por completo el campamento improvisado. El vaquero cayó en cuenta de algo que lo dejó inquieto. Su vida, siempre tan ordenada entre el ganado, la tierra y la soledad, se había transformado en un instante. Porque rescatar a alguien no siempre cambiaba a quien era salvado. A veces, cambiaba por completo a quien salvaba, y él, aunque no lo admitiera aún, ya estaba marcado por esa noche. Por ella, el sol apenas comenzaba a levantarse cuando Daniel despertó con el sonido tranquilo del río y el peso tenue de la preocupación aún presionándole el pecho. La noche anterior había sido larga, llena de sobresaltos y preguntas silenciosas. Pero también de una nueva claridad. La joven que había rescatado no era una desconocida más arrastrada por la corriente. Era alguien cuyo destino ya se había entrelazado con el suyo, aunque él aún no podía comprender exactamente cómo. Elena dormía a unos pasos de él, envuelta en la manta improvisada que él le había dado.
Su respiración era suave, pero el cansancio y el peligro vivido marcaban su rostro, endurecido por la vida, suavizado por el alivio. Esa mañana, ella parecía casi una aparición del río, como si la corriente misma la hubiese creado. Daniel se sorprendió a sí mismo, observándola con un tipo de respeto que no había sentido antes por alguien recién llegado a su vida. Cuando ella abrió los ojos, no hubo sobresalto esta vez. Solo esa misma mezcla de duda y fortaleza que él había visto anoche. ¿Dormiste?, preguntó él en un tono bajo, por no romper el frágil silencio del amanecer. Elena asintió, aunque la tensión en sus músculos traicionaba lo que sus palabras podrían haber dicho. No debería estar aquí, susurró ella. Pero estás. Y eso significa algo, respondió Daniel sin pensarlo. Ella apartó la mirada, incómoda por una cercanía que no buscaba, pero que no podía negar. Él tampoco entendía esa conexión repentina, pero la sentía tan real como la tierra bajo sus botas. Mientras recogían el pequeño campamento, el aire entre ellos se llenó de un tipo de incomodidad distinta. No era rechazo ni miedo, sino la conciencia de que estaban caminando sobre un puente que conectaba dos mundos que rara vez convivían sin conflicto. Daniel, el vaquero, criado entre ganado y silencios. Elena, marcada por una cultura profunda, por un río que la había llevado al borde de la muerte y por un pasado que aún no compartía. Emprendieron el camino hacia el rancho de Daniel. Él caminaba con paso firme, echando ocasionales miradas para asegurarse de que ella no tropezara, aunque su orgullo la mantenía moviéndose con dignidad, incluso con las piernas aún débiles. Cada vez que ella tambaleaba, él extendía una mano. La mayor parte del tiempo, ella la rechazaba. Pero no siempre. A medida que avanzaban, Daniel comenzó a notar pequeñas cosas, como Elena observaba el paisaje con ojos que parecían buscar algo perdido. Como sus manos, aunque heridas, mostraban una destreza silenciosa para orientarse. Como cada sonido del bosque hacía que ella girara la cabeza con la alerta de alguien acostumbrado a sobrevivir en tierras donde la vida vale poco y el peligro es ley. Tu gente debe estar preocupada, comentó él, intentando romper la barrera que sentía entre ellos. Mi gente cree en señales, respondió ella con un tono que mezclaba nostalgia y dolor. Si el río me dejó vivir, es porque aún no he terminado mi camino. Daniel no sabía qué responder. Para él, la vida era tierra, trabajo, decisiones. Para ella, era destino, espíritu, propósito. Dos lenguajes distintos, y sin embargo, ambos estaban caminando juntos hacia el mismo horizonte. Cuando por fin llegaron a una loma, desde donde se veía el rancho, una sensación extraña los envolvió. No era alivio, no era miedo, era aceptación. Las vidas de ambos estaban cambiando. El río había unido dos caminos que jamás debieron cruzarse, pero que ahora no podían separarse sin romper algo dentro de ellos. Elena respiró hondo. Daniel también. Y sin decirlo, ambos entendieron que ese era solo el comienzo. Durante días, convivimos en una especie de tregua silenciosa. Una paz que no habíamos firmado con palabras, sino con miradas cautelosas y pequeños gestos que parecían inocentes pero que decían más de lo que ambos estábamos dispuestos a admitir. Yo seguía creyendo que salvarla había sido una reacción impulsiva, un arrebato del que tal vez me arrepentiría más adelante. Ella, por su parte, no dejaba entrever si estaba agradecida, resentida, asustada o simplemente confundida. Pero en la calma extraña de aquellas jornadas, algo comenzó a inquietarme. Ella sabía más del río que cualquiera que yo hubiera conocido. Una tarde, mientras intentaba enseñarle a usar las muletas improvisadas que había tallado para ella, noté que desviaba la mirada constantemente hacia el cauce. Su respiración cambiaba. No era miedo, no era tristeza, era reconocimiento, como si cada remolino, cada sonido del agua arrastrando piedras, le hablara en un idioma que solo ella entendía. Ese río no fue un accidente, dijo de pronto. Sin que yo hubiera preguntado nada, me quedé quieto. La madera rugosa de la muleta firme en mis manos. Era la primera vez que ella hablaba de lo ocurrido. Sus palabras no temblaban, no tartamudeaban, pero su voz tenía un peso, como si arrastrara consigo parte de ese mismo cauce que casi se la lleva. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella respiró hondo y su mirada se endureció. Mi tribu, mi propia gente. Me arrojó allí, el mundo se me congeló. Creí haber escuchado mal. Aquella confesión dejó un silencio tan espeso que casi podía palparlo. Ella levantó el rostro hacia mí y vi un brillo, no de lágrimas, sino de dignidad herida. Me arrojaron porque ya no podía caminar, continuó. Porque cuidarme era un peso y el desierto no tolera cargas inútiles. Sentí un nudo subirme por la garganta, uno que no pude tragar. La rabia que me recorrió no nació del simple hecho de su dolor, sino de la injusticia absurda de imaginar a personas que deberían haberla amado, decidiendo que su vida tenía menos valor por no poder usar sus piernas. No, son dignos de ti, escapé antes de poder detenerla. Frase que ella no respondió, pero algo en sus ojos se suavizó, y entonces, como si al confesarlo hubiera abierto una represa interna, comenzó a hablar más. Me contó de su hermano, quien había intentado defenderla, de los ancianos que dictaron la sentencia,
de la tormenta repentina que casi los obliga a huir, y, finalmente, de los brazos que la empujaron al borde del río. Sin permitirle ni siquiera pedir una despedida. El río me aceptó cuando ellos nos dijo. Ese detalle me golpeó más fuerte que todo lo anterior, porque, en cierto modo, lo mismo había sentido yo años atrás cuando la vida me había arrebatado a la mujer que amaba. Había sido el río de este mismo río el que me había devuelto la voluntad de seguir, no porque fuera bondadoso, sino porque me había recordado lo frágil que era todo, lo fugaz. Y ahora entendía por qué, cuando la vi caer en sus aguas, no pude permitir que la corriente la reclamara también esa noche. Después de escuchar su historia, no pude dormir. El viento golpeaba la lona del refugio que había improvisado para ella y para mí, pero no era eso lo que me mantenía despierto. Era la certeza inquietante de que su destino y el mío se habían entrelazado mucho antes de que yo la sacara del río. Ella había perdido un hogar. Yo había perdido un corazón. Y el río, caprichoso como siempre, parecía empeñado en devolvérnoslo todo de formas que ninguno de los dos esperaba. La mañana después del ataque, esa emboscada silenciosa que casi le cuesta la vida a ambos, amaneció envuelta en un aire pesado, como si el río mismo contuviera la respiración. Él despertó primero. Sentía el cuerpo rígido como si cada músculo recordara el peligro de la noche anterior. Sin embargo, más fuerte que el dolor era la ansiedad que atenazaba su pecho. Ella no estaba a su lado. El vaquero se incorporó de golpe, mirando en todas direcciones. El campamento improvisado estaba intacto, excepto por una manta doblada que delataba que ella se había ido sin hacer ruido. Se levantó apoyándose en una rodilla, intentando ignorar la punzada en el costado donde lo habían golpeado, y siguió el rastro de huellas ligeras que se dirigían hacia la orilla. La encontró sentada en una piedra grande, con los pies rozando la superficie del agua. Su espalda recta y su cabello mojado daban la impresión de que llevaba horas allí, como si hubiera buscado respuestas en el reflejo del río. Cuando él se acercó, ella no se volvió, pero su voz, tranquila y firme, lo detuvo a 1 metro de distancia. Ellos te siguieron por mi culpa, dijo ella. Nada de esto debió tocar tu vida. Él negó con la cabeza, aunque sabía que ella no lo estaba mirando. No digas eso. Si alguien tiene la culpa soy yo. Fui yo quien decidió entrar al río aquel día. Fui yo quien decidió quedarme contigo. Entonces ella se volvió, y por primera vez desde que la había rescatado, dejó ver sin máscaras, sin orgullo, sin distancia, la mezcla devastadora de miedo y culpabilidad que cargaba. No entiendes, susurró. Los hombres que nos atacaron no vienen por mí, vienen por ti, porque creen que tú robaste algo que les pertenece. Él frunció el ceño, confundido. Ella bajó la mirada y sus manos temblaron levemente sobre su regazo. Cuando me salvaste, me viste como a una desconocida, continuó. Pero ellos creen que tengo información. Algo que mi pueblo guardó durante generaciones. ¿Y cómo tú me defendiste? Te convirtieron en su objetivo. El vaquero no habló de inmediato. Sabía reconocer la verdad cuando la escuchaba. Su vida en el desierto le había enseñado a ver más allá de las palabras. Y en ella, lo que veía no era mentira, sino miedo. Un miedo antiguo, profundo, tejido a golpes y pérdidas. Mírame, dijo él finalmente. Y cuando ella lo hizo, agregó, no tienes que cargar esto sola. Ella cerró los ojos apenas, como si esas palabras le dolieran. Siempre lo he cargado sola, respondió, con una risa triste. Incluso cuando tenía a mi gente, incluso cuando tenía a mi esposo. Ser viuda no empezó cuando él murió. Empezó cuando el mundo decidió que mi voz ya no importaba. Él dio un paso hacia ella. Esta vez, ella no retrocedió. Yo no sé qué buscan esos hombres. No sé qué secreto crees que cargas, dijo él en voz baja. Pero sé lo que vi aquella mañana en el río. Vi a una mujer que quería vivir. Y si eso me pone en peligro, entonces que así sea. Yo elegí quedarme. No te lo deben quitar. Ella lo miró largo rato, como si evaluara el peso de aquellas palabras. Luego su expresión se quebró apenas, lo suficiente para que él entendiera que, por primera vez, ella no estaba huyendo. Entonces déjame enseñarte lo que realmente está pasando, dijo ella finalmente. Porque para sobrevivir, ya no basta con correr. Ha llegado el momento de saber la verdad. Y así, junto al río que los había unido, ella comenzó a revelar los secretos que cambiarían el rumbo de ambos para siempre. La mañana después del cruce de los lobos, llegó con un silencio extraño, casi pesado, como si el río mismo hubiese agotado su voz en la tormenta de la noche anterior. Ethan despertó antes que Don, no porque necesitara hacerlo, sino porque el simple sonido de su respiración dormida se había convertido en un ancla inesperada. La observó en silencio, y por primera vez, desde que la encontró flotando en aquel río, pensó en la posibilidad real de perderla. No por la muerte, como había temido entonces, sino por la vida misma, por la distancia entre sus mundos, por los secretos que ella continuaba callando, por el rincón del desierto al que parecía pertenecer más que a él. Don abrió los ojos con un parpadeo lento, como si volviera de un lugar lejano. Al verlo allí, sentado junto a la fogata apagada, algo en su expresión se suavizó. No era gratitud, no era alivio, era reconocimiento, una aceptación silenciosa de que él había decidido permanecer.
debemos seguir, dijo ella, incorporándose con cuidado. ¿A dónde exactamente?, preguntó Ethan. Ya no creo que huyas de la nada. Don bajó la mirada. Un instante después se puso de pie, tomó su lanza y señaló hacia el sur. A casa, susurró. Si aún puedo llamarla así, no dijo más. No tenía que hacerlo. La tensión en sus hombros, la sombra que oscurecía su rostro y la urgencia con la que miraba el horizonte hablaban por ella. Lo que fuera que esperaba allí no iba a recibirla con los brazos abiertos. Mientras caminaban, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación se espesó, el aire olía distinto, y las huellas del paso humano empezaron a aparecer, pisadas, restos de fogatas, rastros de caballos. Ethan lo notó al instante. No estamos solos, la advirtió. Nunca lo estuvimos, respondió ella. Don aceleró el paso, pero su cuerpo aún no estaba completamente recuperado. La herida en su pierna ardía, cada paso era una batalla silenciosa. Ethan la alcanzó y la tomó del brazo. Si quieres llegar viva, necesitas apoyarte, dijo. No puedo apoyarme en ti, replicó ella con una mezcla de orgullo y miedo. Entonces considéralo un intercambio. Tú me llevas donde debo estar, y yo te llevo hasta el final. No hubo respuesta, pero Don no se apartó, y eso fue suficiente. Cerca del mediodía, llegaron al viejo puente de madera que cruzaba el arroyo seco. Era frágil, demasiado estrecho y sin embargo parecía cargado de historias. Don se detuvo en seco. Algo en el aire cambió. Ethan lo notó también. ¿Qué ocurre? Fuego, dijo ella. El olor era tenue pero inconfundible. Ceniza reciente. El puente no solo estaba deteriorado, había sido quemado a propósito. Un mensaje, una advertencia, o un cierre definitivo del camino que ella necesitaba recorrer. Don apretó los labios. Micklin lo hizo. Para que yo no regresara. Ethan sintió algo pesado hundirse en su pecho. Don, ¿qué te hicieron? Ella respiró hondo, mirando las brasas negras bajo los tablones quemados. Traicioné una decisión de mi gente, y me arrojaron al río para borrar mi existencia. El mundo quedó en silencio. Ethan no encontró palabras. Por primera vez comprendió el verdadero peso del viaje. Ella no estaba regresando por venganza, ni por perdón. Estaba regresando para enfrentar un destino que debía haberla matado. Don dio un paso hacia el puente destruido. Si el camino está roto, entonces lo cruzaremos juntos, aunque tengamos que construir uno nuevo. Y Ethan, sin dudar, tomó su mano por primera vez. El amanecer del octavo día llegó con un silencio extraño, un silencio que no pertenecía al bosque ni a la cabaña donde permanecíamos desde aquel rescate inesperado. Ese silencio era de nosotros, de todo lo que aún no habíamos dicho, de todo lo que temíamos admitir, de todo lo que se había movido dentro de nuestras almas desde el momento en que la saqué del río. Y sin embargo, sentí que esa mañana algo distinto iba a ocurrir, como si el propio río hubiera decidido que ya era hora de que enfrentáramos las verdades escondidas. Ella despertó antes que yo. Escuché el suave roce de sus pasos, apoyándose en el bastón que fabricamos juntos. Un símbolo de independencia, pero también de vínculo. Caminó hacia la puerta y se quedó mirando hacia el agua. Me levanté y, sin hacer ruido, me acerqué. No quise interrumpirla. Su espalda recta, su cabello suelto sobre el manto de piel que la cubría, y la forma en que la luz dorada del amanecer delineaba su silueta me hicieron comprender que estaba luchando contra memorias muy antiguas, muy dolorosas. El río es traicionero, susurró ella sin volverse. Te da vida y te la quita. También une destinos, respondí, porque no tenía nada más sincero que decir. Por primera vez desde que la encontré, ella sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio, sino de aceptación, como si finalmente entendiera que lo que vivimos no había sido casualidad. Nos sentamos junto al agua, donde el sonido del cauce se mezclaba con nuestras respiraciones y ella comenzó a hablar, no del dolor, no de la familia perdida ni de la traición que la arrojó al río. Habló de su nombre, de lo que significaba, de su pueblo, de la forma en que, antes de que todo cambiara, solía sentarse en un lugar como ese, escuchando a su abuela contar historias sobre cómo el río elegía a quién devolver y a quién no. Dijo una vez que el río devuelve a quienes todavía tienen algo importante que hacer. Comentó con la voz temblando apenas, y que a veces también nos devuelve a quien debemos encontrar. No sé si fue intención o accidente, pero en ese momento ella me miró. Una mirada larga, profunda, sin huir. Me sostuvo la mirada como si estuviera buscando confirmación, o permiso, o valor. Yo no necesité pensar demasiado, entonces te devolvió, y me encontró, dije. El silencio posterior no fue incómodo, fue suave, cálido, como si las palabras hubieran caído por fin en el lugar correcto. Pasamos la mañana recolectando hierbas, reparándolas cerca de la cabaña y revisando las trampas. Ya no trabajábamos como dos desconocidos obligados a convivir. Había una armonía nueva, un ritmo compartido. Cada vez que se apoyaba en mi brazo para caminar sobre terreno irregular, cada vez que me señalaba un rastro que yo no había visto, cada vez que nuestras manos se rozaban. Algo cambiaba, algo crecía. Al caer la tarde, cuando el cielo se pintó naranja y violeta, regresamos al río.
Ella pidió estar allí al atardecer. Dijo que el agua tiene memoria y que quería hablarle una última vez. Bajó hasta la orilla, soltó unas ramitas de salvia, cerró los ojos y murmuró algo en su lengua. Cuando terminó, se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban. Este río decidió salvarnos a los dos, dijo. Pero ahora, lo que venga, debemos elegirlo nosotros. Supe entonces que la verdadera prueba apenas comenzaba. El sol caía detrás de las montañas como una brasa que se apaga lentamente, dejando al valle envuelto en un tono rojizo que parecía anunciar algo más que el final del día. Era un color denso, pesado, casi ominoso. Yo lo sentí primero en el aire, un silencio antinatural. Hasta los pájaros parecían haber desaparecido. Y luego, como si el destino hubiera estado esperando el momento exacto para golpear, llegaron. 3 jinetes avanzaban por el sendero del río, sus sombras alargadas deformándose sobre la hierba. Supe quiénes eran antes de distinguir sus rostros. Hombres del pasado. Hombres que no olvidan, que no perdonan. Los mismos que una vez me arrebataron la paz. Los mismos que habían querido vernos hundidos en el agua helada cuando todo comenzó. Aquel rescate que cambió nuestras vidas no solo nos había unido, también había desafiado fuerzas que preferían dejarnos rotos. Ella estaba conmigo, de pie frente a la cabaña, sosteniendo un cuenco de agua que acababa de llenar. Cuando vio a los jinetes, el cuenco tembló entre sus manos. No por miedo, sino por reconocimiento. Sabía quiénes eran, sabía lo que querían, y sin embargo, permaneció inmóvil como una estatua guerrera hecha de carne y memoria. Su mirada no huyó, al contrario, se volvió afilada, casi desafiante. No quiero que pelees, le dije en voz baja. No quiero que mueras, respondió ella, sin apartar los ojos del camino. Me sorprendió la calma de su voz. Había dolor, sí, y una sombra de rencor, pero también una fuerza nueva, nacida del tiempo que habíamos compartido junto al río, de cada palabra que habíamos reconstruido, de cada herida que habíamos limpiado juntos. Antes, la vida había sido una sucesión de pérdidas para ella. Ahora era un ser humano con algo que proteger. Los hombres desmontaron lentamente. El que estaba al frente, el mayor, con cicatrices que parecían cortar su alma tanto como su piel, dio un paso adelante. Sabía que te encontraríamos, dijo. Su mirada alternó entre ella y yo. Y sabía que tarde o temprano volverías a ser un problema. Yo avancé un paso, poniéndome entre ellos y la casa. El aire se volvió tenso como un lazo listo para romperse. Váyanse. No tienen nada que buscar aquí, les dije. El hombre sonrió. Era una sonrisa torcida, como si hubiera ensayado el odio toda su vida. Tengo que recuperar lo que me pertenece, dijo señalándola con un gesto oscuro. Y ajustar cuentas contigo. Ella caminó hasta quedar a mi lado. No se escondió. No tembló. No soy de nadie, dijo ella, firme como nunca la había escuchado. Y mis cuentas ya están saldadas. Aquella declaración, tan simple y tan poderosa, detuvo el tiempo. Los hombres no esperaban escucharla hablar así. Yo tampoco. Pero entendí entonces que el rescate en el río había sido solo el comienzo. El verdadero cambio había ocurrido dentro de ella. El hombre mayor apretó los dientes. Entonces que el río decida otra vez, murmuró mientras llevaba la mano a su arma. Y así, en un instante que pareció eterno, todo estalló. No fue solo un enfrentamiento físico. Fue el choque de 2 vidas nuevas contra un pasado que se negaba a morir. Las decisiones tomadas en ese crepúsculo iban a marcar nuestro destino para siempre. Y mientras el primer movimiento quebró la quietud del valle. Supe una cosa con certeza absoluta, el río que una vez nos salvó estaba a punto de juzgarnos de nuevo. El amanecer cayó sobre el valle como un suspiro de luz, tibio y silencioso, mientras el río murmuraba su eterna canción. Ese mismo río que un día había marcado el límite entre la vida y la muerte, entre 2 destinos rotos, ahora parecía celebrar con su corriente un renacer improbable. Allí estaban ellos, 2 almas que nunca debieron cruzarse, pero que el agua, el azar y el coraje habían unido con una fuerza más profunda que cualquier juramento. La protagonista ya fuerte, erguida, con la mirada clara de quien vuelve a caminar por dentro y por fuera, contemplaba la superficie cristalina. No era la misma mujer que flotó sin fuerzas entre sus aguas, abandonada a su suerte. Era una mujer reconstruida, no solo por manos ajenas, sino por su propio deseo de vivir, luchar y recuperar su nombre. Aquella mañana, con el sol reflejándose en su piel, parecía incluso más luminosa que el río mismo a su lado. Él observaba en silencio. No era el hombre que la rescató por impulso, dominado por la urgencia y el instinto. Tampoco era el hombre solitario que había vivido demasiado tiempo rodeado de vacas, cercas y culpas invisibles. Era alguien distinto, transformado, agradecido, más humano que nunca. Había aprendido a ver la vida no como un rancho que administrar, sino como un territorio vivo donde cada mirada, cada palabra, cada acto tenía consecuencias profundas. Ambos sabían que ese día era distinto, no porque algo dramático fuera a suceder, sino porque era el fin de un camino y el inicio de otro. Los rescates, por más milagrosos que sean, siempre dejan un eco que tarde o temprano debe enfrentarse, y ellos estaban listos.
Él rompió el silencio primero, con voz suave. Nunca pensé que el río traería algo más que problemas. Pero te trajo a ti. Ella bajó la mirada, no por timidez, sino por emoción. Había luchado demasiado para dejar que las lágrimas hablaran por ella. Aún así, la humedad en sus ojos brilló más que el sol. No me trajo, respondió con calma. Me devolvió a la vida. Y a mí misma, esas palabras cayeron sobre él como un abrazo lento. No sabía si debía tomar su mano, quedarse quieto o simplemente dejar que ese instante se grabara en el aire. Al final, fue ella quien dio el paso, acercó su mano a la de él, entrelazando los dedos con una seguridad que no había tenido en meses. El río seguía murmurando, pero ahora su sonido no hablaba de peligro ni de despedidas. Parecía bendecir. Ella respiró hondo antes de continuar. No sé qué nos espera. No sé si tus tierras serán también mi hogar. Pero sé algo, fuiste el primer hombre que me vio. No como una carga, no como una sombra, no como un recuerdo roto. Me viste como persona, y nadie olvida eso. Él sintió que todo dentro de su pecho se aflojaba. No había declaración de amor más grande, más honesta, más necesaria. No necesitaba palabras grandilocuentes. Solo quedaba agradecer. No quiero ser tu salvador, dijo. Quiero caminar contigo. Donde tú elijas irte. Ella sonrió. Una sonrisa completa, renovada, diferente de cualquiera que hubiera mostrado antes. Entonces caminemos, respondió. Lejos del pasado, hacia donde el río sigue. Y así, tomados de la mano, comenzaron a avanzar río arriba, no para escapar de sus miedos, sino para construir un futuro nuevo, íntimo, poderoso. El agua a su lado corría ligera, como si celebrara que, por primera vez, ellos no luchaban contra la corriente. La seguían. El destino no siempre se encuentra al final de un camino. A veces nace en el instante exacto en que decides no soltar la mano de quien te devolvió al mundo.